Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Sostaita, soy director de Swing Media Marketing. Somos una agencia especializada en el marketing digital. Y el día de hoy quiero explicarles, o mejor dicho, hacer una dinámica con ustedes sobre qué es lo que ChatGPT nos puede ayudar. Y muchas veces lo utilizamos para cosas muy ordinarias, pero el día de hoy quiero hacer un juego con ustedes. Quiero hacerle una pregunta de cuáles son las preguntas más frecuentes que los negocios tienen sobre marketing digital. Take my money. Ahí nos vamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas frecuentes de los negocios sobre marketing digital según ChatGPT? Nos vamos a ir a ChatGPT, vamos a poner esta pregunta y vamos a ver qué es lo que nos dice. Aquí vamos a preguntar, chat, ¿cuáles son preguntas más frecuentes que negocios tienen sobre marketing digital? Enlístame las 10 preguntas, las top 10 preguntas. Enlístame. Bueno, no sé, vamos a ver. Espera. Vamos a tratar de ir contestando algunas preguntas que están aquí. Súper, yo creo que la pregunta más frecuente de todo mundo es ¿cuánto tiempo tarda una estrategia de marketing dar resultados Time is money, boy. en tu negocio? Yo creo que es una pregunta súper válida y es una clásica respuesta que te pueden llegar a decir, pues depende del presupuesto, depende de la capacidad de venta, depende de muchas circunstancias que normalmente las agencias de marketing digital ponen como su raya y dicen, pues aquí es tu bronca, de aquí para allá. El problema que muchas veces veo en este tipo de acercamientos que tenemos con negocios nuevos es porque ya vienen muchas veces ya un poco, pues, lastimados, por decirlo así, de una relación que realmente no tuvo un fruto, ¿no? Que al final del día o es vender más, o es generar mayores citas, o es generar mayores ventas. Depende, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal que tú tengas al contratar tu agencia digital? Que eso es súper importante. Y lo otro es que no saben para qué es la agencia de marketing digital. Piensan que van a venirles a vender por ellos mismos. Lies, lies, lies. Que en algunos casos puede que sí, no digo que no, ¿verdad? Pero en algunos casos no, y no saben, porque no preguntan. Y mayormente los problemas más comunes que me topo yo cuando hablo con alguna agencia y que me hace ciertas preguntas, que tal vez estamos del otro lado de la mesa, ¿no? Porque nosotros nos enfocamos más a lead generation, a generación de prospectos de campañas, de cosas orgánicas, contenido, cierto tipo de estrategias, ¿no? Que involucran anuncios. Y hay gente que busca una agencia que tenga que enfocarse específicamente a la generación de puro contenido. No buscan X o Y o Z tipo de ventas, pero muchas veces por ser una agencia, pues lo tomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, empiezan a surgir ciertas circunstancias donde al no identificar qué tipo de servicio específicamente estás especializado en ofrecer, y dos, el cliente tal vez no lo sabe, obviamente, porque pues él busca una agencia de marketing digital, y dos o tres, ¿no? Es que también hay un objetivo claro de por qué quieres o necesitas una agencia de marketing digital o que sea ese el camino que tú quieras adquirir, pues precisamente es en la de falta de definición de objetivos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuánto tiempo tardan en dar resultados, sí es importante saber qué objetivo buscas. Un ejemplo, si yo busco elevar la cantidad de mensajes de WhatsApp, sí, va a ser en un poco, tal vez sea en semanas, ¿sí? Ver ese resultado en elevar la cantidad de mensajes de WhatsApp. Sin embargo, si el problema surge, ¿por qué? Porque no agendas, no vendes, no X o Y o Z por WhatsApp, es porque hay un problema en el proceso de captación de prospectos. Muchas veces podemos llegar a recomendar cierto tipo y hasta cierto nivel un chatbot, ¿no? Antes de poder tocar base con un ser humano. Lo otro es que pues, posiblemente tu producto, tu servicio sea una venta en línea que lo puedas manejar de cierta manera a través de una estrategia de un chatbot, ¿no? O que a lo mejor lo tengas conectado o integrado con alguna plataforma de agendar tus citas y puedan ofrecer la información sin la necesidad de tú tener ese acercamiento tanto en la primera etapa, ¿no? Que es la prospección, agendar consulta y tal vez resolver de 1 a 3 preguntas. Normalmente, después de 3 preguntas, ya es un cafecito, ¿no? Entonces ahí es donde ya pueden ustedes invitarlos a tener a lo mejor una consulta, no sé, si es una consulta médica virtual, alguna consulta de abogados de manera virtual, alguna consulta de contabilidad de manera
individual, ¿no? A través de a lo mejor un Zoom, un Meet o alguna otra, pero bueno, creo que nomás son las plataformas que yo recomendaría, ¿no? Pero al final del día creo que para mí es importante mencionarles, sí es importante definir cuál es el objetivo principal para poder definir cuál es el KPI, ¿no? Key Performance Indicator que tú vas a tener que plasmar en tus resultados. Va, perfecto. Espero que haya funcionado esa pregunta. No sé si tengamos todavía mucho tiempo, poquito tiempo, pero vamos a irnos con la que sigue. ¿Qué tipo de estrategia digital es mejor para mi negocio? SEO, ads, redes sociales o email marketing. Yo te diría todas. Yeah, they don't stand a chance. Realmente creo que para mí es importante que pruebes qué es lo que sí te puede funcionar y qué es lo que tal vez no es para tu nicho, qué es lo que no puede funcionar. Te puedes sorprender de una estrategia de email marketing, ¿no? Porque tú tienes un business to business tal vez y que tengas un margen de apertura del correo de un 30, 40%, es buenísimo porque estás llegándole a la gente que lee el correo. Ahora, si tu estrategia sigue siendo de business to business, pues tal vez en redes sociales tengas que ver con a la mejor herramienta como LinkedIn, a lo mejor como TikTok, a lo mejor como Instagram o Facebook, ¿no? Dependiendo qué tipo de profesión ofreces, y ahí es donde dependería qué estrategia pudieras implementar, pero sí es importante identificar ciertas tendencias, cierto tipo de comentarios, ya depende mucho de la personalidad que tú tengas y el alcance al que quieres llegar, ¿no? Porque también es importante si quieres salir a cuadros, si no quieres, si quieres estar tomando fotografías, si tus productos son específicamente de fotografías, si quieres traer un tema de storytelling, si eres bueno para hablar en cámara, pero pues ya depende mucho de cómo te desprendes o cómo se desprende la marca, ¿no? Que también es importante. Ads, es un sí más, ¿no? Si te quieres vender más, si quieres crear tu negocio, siempre es importante definir una estrategia específicamente de anuncios en paralelo a lo que ya estamos platicando con el fin de poder llevar ese boost, ¿no? O sea, este crecimiento en prospección y obviamente ir definiendo y perfilando tal vez lo que no viene aquí es tema de ventas, que eso sí lo recomendaría, ¿no? Tener una estrategia de ventas que sume una vez que hayas tomado la cuestión de anuncios y hayas enfocado un poquito más a la generación de prospectos y que digas, ya me estoy topando y no estoy cerrando, tengo un margen de cierre de X cantidad de porcentaje, dependiendo el servicio o el producto que tú manejes, evidentemente. Pero sí es importante que por ahí en algún momento ChatGPT agregue el tema de ventas, ¿no? Y el SEO también te diría que sí, es un poco más tardado en algunos casos. Tenemos unas cuentas, un cliente que lo logramos en 2 meses. Elevar de 0 visitas a 1,350 y escalar un poco más a 1,800 en el segundo mes. Tercer mes, 1,870 y tantos. Segundo mes, 1,350. Primer mes, estábamos haciendo el sitio web. Entonces, no siempre pasa eso. Hay que ser muy honestos también. Los que nos dedicamos al SEO sabemos que ese es muy raro, ese tipo de números. Inclusive fui muy transparente con el cliente y le dije, no está muy rápido esta onda. Evidentemente, el trabajo de los keywords que hicimos, el trabajo del SEO, nosotros trabajamos con la herramienta de Yoast. Vamos a ponerle un comercial por ahí, si es que es justo y necesario, porque es una muy buena herramienta para mí. Hay algunas otras como Rank Math, que tal vez es demasiado para mí, ¿no? Pues fue demasiada información, ¿no? Tal vez para otra gente que tiene mucho más experiencia, que le ve un plus, ¿no? Al tener este tipo de herramientas súper bien, pero si tú eres el emprendedor, si tú eres la persona que está buscando trabajar un poquito el tema de SEO, yo te puedo decir que Yoast, por ahí vamos a poner el logo de Yoast, es muy bueno porque tiene mucha información en inglés, pero puedes traducirlo con el traductor de Google o ponerlo en ChatGPT y decirle traduceme ese artículo. Que te puede ayudar finamente a trabajar el tema de Yoast de una manera gratuita con aprendizaje, evidentemente, de practicando, que te puede llegar a funcionar. Tengo un poco más de 7 años trabajando el tema de Yoast, así es como yo empecé. No hay una escuela que te enseñe a trabajar el SEO. Por lo tanto, creo que lo que te comento lo puedes tomar a consideración para que mejores el posicionamiento, tengas o no tengas una página web, ve haciéndola, ¿no? Pero si ya tienes, esto es importante que lo sepas, ¿no? Pero recuerda que para poder llegar a trabajar el tema SEO, te decía, necesitas tener una página web. Si no tienes una página web, tienes que tener una página web. Surprise. Por te decía, ¿no? Muy bien, perfecto. Vámonos a otras 3, 4, 5, 6, ¿cuántas preguntas son? Son 10, vamos a contestar todas. Inversión, retorno. ¿Cuánto debo invertir en marketing digital para ver resultados reales? Insisto, creo que invertir en marketing digital para ver resultados reales depende mucho de qué tipo de resultados buscas. Nos vamos a concentrar en el tema de ventas.
¿no? No tanto en la cuestión de agendar consulta, agendar citas, que la primera consulta es gratuita, que la primera sesión de tu asesoramiento con el abogado es gratuita. No voy a hablar de eso, quiero enfocarme a ventas específicamente. Sí depende mucho de qué tipo de activos digitales, llamaba redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, ahorita ya dependiendo de qué es lo que tú estés buscando, pero si tienes algún producto, tal vez te pueda ayudar. Una plataforma nueva que está lanzándose en Estados Unidos, no sé si la has escuchado, pero se llama Whatnot. Ahorita vamos a ponerlo para que te identifiques cuál es. Es importante ahí que lo empieces a tomar y puedas identificar qué activos tienes, ¿no? Y cuál es la ruta que tú puedes manejar con el fin de poder crear una estrategia de marketing digital importante, definida y con KPIs a corto, mediano y largo plazo, donde puedas identificar qué es y cuánto tienes que invertir. Un ejemplo, si tú quieres elevar X cantidad de ventas de productos, bueno, pues es importante que tengas tus redes sociales activas y que tengas una estrategia correctamente de contenidos, ¿no? Lo puedes hacer tú, entonces tienes que contratar a alguien. Oh, yeah. Entonces, sumémosle a invertir en marketing digital, ¿no? Ahora, si quieres tener una cuestión de contenidos, bueno, ¿y cuánto te cuesta un diseño de un calendario de redes sociales? Bueno, se lo puedes preguntar a ChatGPT, pero puedes encontrar una cuenta en Fiverr, puedes encontrar en algunas agencias que a lo mejor te generan, otras vi una agencia que cobraba 7,000 pesos por diseño ilimitado, sí, ilimitado, pero lo que hacen y que se me hace interesante por si necesitas tener un equipo de diseño profesional, que tú tengas tus 4, 5 o 6 necesidades pues, específicas de diseño, es que lo cotices y empieces a identificar. Ellos cobraban por diseño ilimitado, seguramente tiene sus candaditos, pero 7,000 pesos, ¿no? Hay gente que te puede cobrar un calendario lo he visto desde 3,500 pesos, híjole, no sé qué tanta calidad puede haber, y lo he visto hasta 20 y tantos mil pesos. Ese es el rango que yo he visto por calendario. Entonces ya depende mucho tú cómo lo quieres manejar, qué tan profesional lo quieres, si lo quieres con fotos, si lo quieres con diseño, si lo quieres con reels, ya depende mucho de cuánto es la necesidad. O la otra es que tú descargues las aplicaciones y tú lo hagas por ti mismo y no tengas que invertir en esta parte, pero depende mucho de cuál es tu operatividad de negocio. Entonces, súmale por ahí, ponle unos 10,000 pesos, 6,000 pesos, si quieres ponerle, 5,000 pesos, quieres ponerle, pónselo. Ahí vamos a poniéndole más o menos, pues ya en la cuestión pues si quieres, ponle 10,000 pesos por todo lo que hemos estado hablando. Ok, perfecto. Ahora, ¿quién lo va a vender? ¿No? Una estrategia de marketing digital para mí no es completa si no trae un proceso de venta, si no traes una capacitación de venta, si no traes un análisis de cómo ellos o tu negocio vende, porque eso es súper importante. Y el negocio muchas veces no tiene un proceso de venta. Y eso es lo primero que yo pregunto cuando me dicen, ¿y en cuánto tiempo voy a tener mi retorno de inversión? Y yo les contesto, ¿y cuál es tu proceso de venta? ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen un proceso de venta bien definido, no importa que tenga huecos, eso es importante, pero que ya tengas un proceso, ¿no? Que estés mejorando, que necesitas ese asesoramiento o inclusive que puedas documentarlo en un proceso, ¿no? Como un SOP le llaman, ¿no? O un manual de operaciones que te permita poder tener ese proceso ya tal vez donde lo puedas leer. Realmente estás hablando y vas a invertir un chingo de dinero. Entonces sí es importante que lo consideres, es súper importante que lo veas de esa manera, porque si no lo ves como una estrategia integral de marketing, no creo que tengas un buen éxito. Y el retorno no será en retorno, se va a convertir en seguir gastando o perder la fe, que eso es lo que no quisiera yo que te pase, ¿no? Entonces, un ejemplo, puedes invertir en un equipo con una persona o con una agencia, conociendo precios más o menos en el mercado, recomendables que tú también lo aceptes, ¿no? Y que tengan una buena propuesta de servicios y que tengan una página web, por favor, no contraten a gente que no tenga una página web y que les venda una página web, por favor, no hagan eso, no lo caguen. Es más o menos entre 10,000 pesos hasta 30,000 pesos. Estándar pyme. Evidentemente va a haber gente que te va a ofrecer lo que los de 30,000 pesos te lo van a ofrecer por 10,000 pesos, pero la experiencia me ha dicho, el crecimiento me ha dicho, estos últimos 5 años que he estado creciendo en la agencia, me ha dicho, es de que nunca te van a ofrecer lo mismo. La atención va a ser diferente, la calidad va a ser diferente, el equipo va a ser diferente, la estructura va a ser diferente y muchas cosas va a ser diferente. Yo te estoy hablando de lo que yo cobraba a lo que cobro hoy.
Entonces, creo que para mí es importante que lo sepas, ¿no? Porque es importante saber en cuánto tiempo tienes un retorno de inversión real. Nosotros siempre trabajamos en base a 6 meses. Hay gente que quiere trabajar en 3 meses, adelante. Hay otra gente que tal vez lo haga. Nosotros no, lo hacemos por lo menos trabajar en un proyecto de 6 meses, donde podemos realmente estar sustentando resultados, midiendo cuáles son los KPIs, entendiendo cómo la gente trabaja, que también eso es importante, y finalmente es cómo ustedes quieren realmente hacer crecer su negocio, ¿no? Perfecto, vamos a otra pregunta. ¿Cómo sé si estoy obteniendo un buen retorno de inversión? Bueno, muchas veces es por el cachín, ¿no? Que está en la caja registradora. Muchas veces es por la cantidad de prospectos, ¿no? Que tú tengas. Muchas veces, evidentemente, es por la cantidad de ventas que tú tienes, porque estamos hablando de retorno de inversión. Pero sí depende mucho cuál es el objetivo principal, y tal vez establecerías 3 objetivos principales, ¿sí? Donde midas cuál es tu objetivo principal que te genere ese retorno de inversión, ventas, pero que realmente tengas otros 2 objetivos claros que también lo midas como un retorno de inversión. Pueden ser seguidores, pueden ser alcance, pueden ser followers en suscriptores, puede ser, no sé, no, ya depende mucho de cuál es su estrategia que ustedes están implementando, y a la vez cómo ustedes quieren llevar a cabo esa estrategia, que es súper importante medirla para que ustedes puedan saber cuál es el retorno de inversión y qué es lo que se están midiendo como retorno de inversión, adicionalmente al tema de dinero. Entonces, ¿cómo vas a saber si lo estás obteniendo? Bueno, ¿cuánto hiciste el mes pasado? ¿Cuánto hiciste el mes anterior a ese? ¿Cuánto hiciste al mes anterior a ese que está anteriormente que hemos mencionado? Si no tienes este proceso con tu contabilidad, con tu administración, si no tienes esa métrica, no lo vas a poder medir. Y hago pausa. We're waiting. Lo podrás medir mes con mes, pero ningún mes es igual. Una temporada es igual. Y muchas veces lo que haces es que mides temporada con temporada y dices, más o menos, pues el más o menos no existe en el tema de marketing digital. En el tema de negocios no debe de existir, pero sí existe en la vida real. Depende mucho de tú cómo lo quieras medir, y para mí eso sería una medición. ¿Qué es lo que mediste en marzo 2024 y qué es lo que vendiste en marzo 2025? Y eso sería tu retorno de inversión, contando de que si tú tuviste a lo mejor alguna inversión en el tema de redes, de pautas, diferente, que también es muchas veces el tema, ¿no? Nunca generas un presupuesto fijo de manera mensual que tú puedas medir ese retorno de inversión y que te permita poder saber con cuánto estás invirtiendo y cuánto estás teniendo un retorno de inversión. Normalmente te lo voy a poner en sencillo: ¿cuánto gasté en anuncios, en sueldos, en todo lo que tú quieras ver dentro de ese mes, y cuánto estoy recuperando en ventas? Lo puedes manejar así. Hay gente que dice, bueno, para mí el retorno de inversión es lo que yo estoy invirtiendo en anuncios versus lo que estoy obteniendo de anuncios, ¿no? Que también es una medición dependiendo de cómo lo quieras manejar y cuál es el alcance de tu administración. No todos los que a veces estamos viendo contenido para negocios significa que tenemos un negocio como, yo le di un negocio de 20 personas, ¿no? Yo empecé teniendo un negocio de una persona y créanme que trataba hacer esto. Hoy ya lo tengo que hacer. Antes lo quería tener, ¿sí? Y yo creo que es una práctica que tal vez nos borramos de la cabeza porque estamos tan preocupados de la operación que no avanzamos en esto. Entonces, altamente recomendable estar midiendo esos gastos mensuales. Ahí está tu estado de cuenta. Si no eres una persona que maneja puro efectivo, ¿no? No deberían, pero bueno. Y es poder empezar a medir tu retorno de inversión y saber si estás bien o si estás mal. Mi recomendación son esos 2 puntos de medición, ¿no? Ok, métricas y seguimiento. ¿Qué métricas debo monitorear para saber si mi campaña está funcionando? Bueno, depende del objetivo, si son mensajes, si son leads, prospectos, ¿no? Llenados de formulario, si son vistas en videos, si son likes, si son shares, ya depende mucho de la métrica que tú quieres estar viendo y si realmente se está funcionando. Lo que sí te recomiendo para monitorear y utilizar ese término ya más de una manera más adecuada es que tengas un comparativo de lo mismo un mes y otro mes. Por lo menos. A veces eres un negocio nuevo que está empezando, hey, mide un mes con el otro mes, con el mismo presupuesto, a la misma gente. Y así vas a poder tener una métrica más o menos del objetivo que estás planteando como tu campaña. Si son mensajes, si son vistas, lo que tú quieras, si son WhatsApps. Yo recomiendo que si estás en México, trabajes el tema de WhatsApp, dependiendo del tipo de servicio, ¿no? Si quieres un perfil un poquito más definido, tal vez el costo sea más elevado, ¿no? Al hablar del monitoreo de la campaña, pero pues ya depende mucho de cómo ustedes lo quieran manejar. ¿Cada cuándo debo revisar o ajustar mis campañas? Por lo menos los primeros días, todos los días, por lo menos una semana.
estarlos checando todos los días y posteriormente ya tú ya has encontrado, ¿no? Que ya estamos dando resultados por lo menos 2 a 3 días de diferencia, ¿no? Que tal vez puede cerrarse en 2 días a la semana, ¿sí? Pero la primera semana te recomiendo que sean todos los días. Canales y herramientas. ¿En qué redes sociales debe estar mi negocio? Dependiendo cuál es tu negocio. Un ejemplo, si tú eres un contador, debes de estar en TikTok, debes de estar en Instagram, debes de estar en LinkedIn, debes de estar en Facebook. Donde normalmente están o en Facebook o en Instagram y tienen su TikTok abierto. I'm not finished. Olvídense de YouTube, que también lo recomendaría. Entonces, depende de cuál es tu capacidad que tú quieras tener. Nosotros, para la agencia, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en LinkedIn, si no lo repetí, ¿no? 1, 2, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, YouTube. Sí, perfecto, son 5. ¡Ding! Ok, esas son las que yo recomiendo. Ya depende de ti cuál es tu capacidad. Para eso, si quieres producir diferentes contenidos, mi recomendación es genera formatos largos, entra a opus.pro, entra a YouTube, usa esas 2 herramientas. Posiblemente después podemos hacer un video un poquito al respecto, pero usa esas 2 herramientas, chéquelas, pregúntale a ChatGPT qué son y cómo funcionan y créeme, te vas a generar contenido para todas las redes sociales, por lo menos al principio. Ahora, no tienes que estar haciendo que tu perfil bien bonito, ¿no? O sea, trata de empezar a generar el hábito de publicar, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos mucho en esa cuestión. Si no sabes cómo generar contenido, ChatGPT te puede ayudar bastante en este tema, ¿no? Ok, ¿debería invertir primero en Google Ads o en Facebook, Instagram Ads? Bueno, normalmente lo que veo, porque la gente normalmente al inicio no tiene una página web, es que se van por Facebook y por Instagram. Si tú tienes una página web y tu pregunta es esta, depende de tu servicio, ¿sí? Si tu servicio está muy nuevo, si es un servicio muy trendy, si es un servicio un poco muy, digamos, que tenga máximo unos 3 años de auge o de conocimiento, sí te recomiendo Facebook. Si tiene poco más, ¿no? De 3 años, tal vez puede ser Google Ads, pero mucho depende de qué herramienta o cuáles son las palabras claves con las que encuentran tu producto, tanto en redes sociales como en Google, en los buscadores, en los motores de búsqueda. Partiendo de esa premisa, tú puedes empezar a trabajar la cuestión de cómo puedes llevar a cabo una estrategia de inversión en Google Ads o en Meta en general, ¿no? Si es Facebook, si es Instagram o inclusive si quieres trabajar con WhatsApp específicamente. Entonces, lo que te recomiendo ahí es identificar primero si tienes página web, si no, pues ni para qué. 2, como dijimos en el punto por ahí 1, 2, hay que tener una página web, pero si no lo tienes, partamos por Facebook, partamos por Instagram, genera ventas por ahí. ¿Sí? Para que puedas invertir en una buena página web que se enfoque a la conversión de registros o que también sea un filtro, ¿no? Muchas veces lo veo para médicos, ¿no? Que para abogados lo hacemos también, ¿no? Que hacemos una landing page que también te puede servir para anuncios de Google. Entonces, digo, depende mucho cuál es tu visión, cuál es tu objetivo y acércate a una buena agencia que te lo explique. No nomás que te digan, sí, deberías estar en Google Ads, yo tengo una landing page, cabrón. Pero entonces, ¿cuál? Pero es mi servicio, mi producto se está moviendo en Google. O sea, hay muchos resultados para esto. Ya depende del experto al que te acercas, sabrás de qué te estoy diciendo. Not my department. Si ves que no te dicen foco rojo, si no te enseñan una hoja, perdón, una página de SEMrush mira, lo que pasa es que contadores en Tijuana lo buscan 3,000 personas. Si no te dicen eso y no te lo enseñan, foco rojo, no te acerques, no lo hagas, ¿no? Aprende a decir que no. Muy bien, ejecución y soporte. ¿Necesito contratar una agencia o puedo hacerlo por mi cuenta? Qué buena pregunta. Good question, Aguado. Yo te recomiendo que lo hagas por tu cuenta inicialmente y después, si ves que no sabes, que no pudiste, que no quieres, que ya aprendiste, pero pues ya necesitas a alguien más, ahí sí puedes llegar a contratar una agencia. No lo hagas al revés, porque no vas a entender lo que es hacer el trabajo. Y está bien, si tienes el capital y no quieres perder el tiempo, porque también es muy válido, entonces sí contrata a la agencia. Yes! Pero antes no. I accept your challenge. Si tú tienes un negocio que vas empezando, y ni siquiera has vendido algo, no la contratas, no es por ahí. Primero, trabájalo tú, apréndelo tú, ve YouTube, métete ChatGPT, busca en TikTok, busca en Google, en YouTube un video que cómo hacer tag, cómo hacer aquello, cómo hacer una página, cómo hacer un anuncio, cómo hacer lo que tú quieras y después ponle de tu giro, vas a encontrar información.
Y la última pregunta, ¿qué necesito tener listo antes de lanzar una campaña? Bueno, necesitas tener un presupuesto, necesitas tener una cuenta publicitaria que es dentro de Facebook y o dentro de Instagram. Es importante. Si le hiciste en Instagram, no significa que está en Facebook. Y estas van a ser dos diferentes. Así que ojo con eso. Tener esos dos, tener el arte, tener el video, tener el post, tener el diseño, tener la fotografía, ya depende de qué es lo que quieres. Saber a quién vas dirigido, que también es altamente importante, por lo menos en edad y en gustos. Recomendaría inicialmente que dependiendo de tu servicio, tú palpitas tu cliente. Vamos a ponerlo así, tú palpitas a tu cliente, tú sabes quién es tu cliente. Y yo creo que es ultramente importante saber y escribirlo a mano. Agarras una hoja, arribita le pones perfil de cliente, le puedes poner buyer persona, le puedes poner mi cliente, ponle el nombre que tú quieras y descríbelo. Le gusta comprar esto. Lo compra con tarjeta, efectivo, débito, crédito, se aprende eso. Tiene una edad de entre tal a tal. Cuando platico con él, me dice que viene de X zona, X lugar, X es la distancia, llego caminando, llega un carro, date cuenta cómo manejan, qué tipo de instrumento requieren para llegar a tu tienda y dependiendo de tu servicio, ¿no? Dependiendo de tu mercado, dependiendo de todo lo que tú quieras, pero sí vean mucho eso, porque eso te va a permitir a ti poder identificar que en tu zona ese perfil está en X o Y lugar. Entonces, ahí es donde tú vas a hacer un anuncio enfocado desde tu punto, ¿sí? De tu ubicación a X kilómetros a la redonda. Empieza por 10 kilómetros a la redonda, dependiendo de dónde estés ubicado, ¿sí? Pero empieza por 10 kilómetros a la redonda. Tal vez en Ciudad de México hasta 10, 12 kilómetros a la redonda, y tal vez dependiendo de tu ciudad, como tú la conozcas, puedes empezar en 10 kilómetros a la redonda. O puede ser que sea menos, ¿sí? Dependiendo lo que acabamos de hablar ahorita, ¿no? Y a partir de ahí empieza a crear tus anuncios. Mide los resultados, contesta los mensajes, porque sin eso no vas a saber. Entonces, haciendo una recapitulación de las 10 preguntas que ChatGPT me dice que la gente en negocios buscan en Internet sobre marketing digital, creo que acabamos de hacer un repaso de todo lo que se necesita para hacer un plan de negocios. Entonces, lo único que sí es que quiero recalcar es que no se les olvide tener un proceso de ventas. Aquí no lo puso, pero eso es uno de los puntos más complicados que me toca ver cuando estamos creando una estrategia de marketing digital. El problema que muchas veces veo es de que tienen todo seteado, pero no tienen su proceso de venta muy definido. Entonces, me preocupa porque eso es parte fundamental de que cumpla la estrategia digital. Las agencias digitales de marketing digital se enfocan y generan un esfuerzo enorme en esta parte, en poder crear todo, setear todo, pero cuando el negocio no está listo, cuando el negocio no sabe tener un proceso de prospección, de citar, de agendar, de regresar la llamada, de dar seguimiento, de tener un registro tal vez en un Google Sheets, en un Excel, ¿no? No les permite poder tener un proceso de venta. Y es donde mayormente fallan las estrategias de marketing digital que yo he visto, que yo he trabajado, y es donde nos acercamos. Empezamos a identificar qué es lo que necesitamos hacer, cómo lo necesitamos hacer, en qué les podemos ayudar en el proceso de venta, quién lo hace, qué es lo que dices y sistematizarlo. Porque partiendo de ahí es como ustedes pueden empezar a realmente a valorar y a identificar los resultados de una estrategia, una buena estrategia de marketing digital. Mi nombre es Christopher Sustaita, soy director de Swing Media Marketing. Espero que el día de hoy estas 10 preguntas que negocios hacen entre marketing digital que nos dio ChatGPT te hayan servido para algo que a ti te genera alguna inquietud. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Por ahí en el footer de este video vas a ver nuestro contacto, si no es que lo estamos poniendo aquí en el WhatsApp. Ánimo, un abrazote, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.